El programa de hoy lo vamos a dedicar al máster en fotografía y para ello les presentamos a nuestros protagonistas de hoy. Nos acompaña José Benlloch, director del máster. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Ana Martí, exalumna del máster y hoy en día coordinadora de los distintos eventos también que se están realizando, ¿no? O de algunos de los eventos. Exacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a los dos. En primer lugar, Pep, vamos a ocuparnos del máster en sí. ¿Por qué surge la idea de un máster en fotografía? Bueno, yo llevo muchos años en el mundo de la fotografía, he dedicado mucho tiempo y mucha actividad al campo de las exposiciones de fotografía y llegó un momento en que como agente o como agente del mundo de la fotografía y de exposiciones y eventos, creo que la situación estaba más o menos normalizada, pero como profesor de fotografía en la Facultad de Bellas Artes era consciente de que la situación de la fotografía estaba en un punto muy precario. No es culpa de la facultad ni de la Universidad Politécnica, es que en el Ministerio de Educación, en el menú de áreas de formación, no existe un área de conocimiento de fotografía. Por lo tanto, la fotografía, a diferencia de otros países donde existen hasta carreras, grados y posgrados de fotografía, en España no existía nada. Entonces pensé que era la necesidad o era el momento de dar un cambio, ¿no? Abandonar esa actividad de exposiciones y centrarme más en la formación. Y entonces creamos el máster de fotografía. ¿Y hace cuántos años estamos hablando? ¿Unos Pues hace ya 6? aproximadamente 8 años.